La gracia de Dios sea sobre cada uno de ustedes, amados. Este día es un día especial porque logramos siempre degustar la grandeza, el poder y la misericordia de nuestro buen Señor Jesucristo. Sean bienvenidos una vez más al plan de Iglesia Celular, donde consideramos, creemos fielmente que es el propósito del Señor para nuestra iglesia, Misión Centroamericana en El Salvador y fuera de nuestras fronteras también para poder testificar y hacer discípulos. Este día iniciamos, amados, el tema de discipulado personal que dura 2 meses y vamos a tener una introducción con relación a lo que se va a estar predicando cada domingo y glorificar así el nombre del Señor. Vamos a hablar acerca del ejemplo de Jesús que ha sido y es trascendente en el plan de acción y ahora lo aplicamos también en el tema de iglesia celular. Hablaremos de la responsabilidad como discípulos tenemos de extender el reino formando discípulos que forman discípulos. Esa es la razón de ser de la iglesia. Por eso en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2 se escribe lo siguiente: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esos hombres idóneos se encuentran también en la misión centroamericana. Es usted y soy yo, en obediencia, predicando la palabra sin adulterarla, tal y como Jesucristo mismo lo hizo, glorificando así el nombre del Padre y exaltándolo porque Él es bueno. La idea central de lo que vamos a desarrollar es lo siguiente y queremos dejar claridad para que nosotros podamos expresarlo de esa manera. Debemos de entender que el discipulado no es un programa ni son materiales, es un estilo de vida. En el discipulado hay una transmisión de vida que bendice, que transforma y queremos nosotros asegurarnos de eso y seguiremos como iglesia el método que Jesús implementó. Entonces, a la luz de la palabra, viendo lo que Jesús hizo, nosotros también queremos hacerlo porque vemos que es eficaz, es sostenible y da resultados gloriosos. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo de esa forma. Estos principios son la base de la iglesia celular y es lo que hemos de compartir también en la iglesia celular y glorificar así el nombre de nuestro Señor. No vamos a dejar de lado en ninguno de los procesos que tenemos de mencionar en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, porque habla acerca de esta gran comisión, del gran imperativo de ir y hacer discípulos. Entonces somos llamados a ser discípulos, a enseñándoles que guarden todas las cosas que nuestro Señor nos mandó y que están expresadas en la palabra misma. Ahora, el problema no es que la gente no venga, es que la iglesia dejó de ir a buscar, es que la iglesia no sale de la comunidad. Estamos acostumbrados a que las personas vengan y tenerlas centralizadas, una iglesia atraccional, pero una iglesia misional es una iglesia que sale y va y busca al necesitado. Una iglesia cómoda es una iglesia estéril, una iglesia que no da fruto, una iglesia que no da resultados del reino, lo que se está esperando. Ahora, si no salimos a buscar, traicionamos nuestra razón de ser, porque la razón de ser de la iglesia, una es ser obediente al mandato del Señor. No podemos decir que amamos a Dios si no somos obedientes en el cumplimiento del mandato que Él nos da. Y en esta ocasión es hacer discípulos. Entonces, vamos a ver en esta temática la importancia de hacer discípulos que glorifiquen el nombre del Señor, que sean sólidos, maduros y que ellos mismos también se estén multiplicando y de esta manera nosotros glorificando el nombre de nuestro Señor. Hay una pregunta que debemos de contestar. ¿Qué es entonces discipular? ¿Qué es entonces discipular? Es acompañar intencionalmente a un discípulo hasta su madurez en Cristo Jesús. No lo podemos nosotros abandonar. Una persona recién nacida en Cristo necesita ser cuidada, necesita ser amada, necesita ser atendida. Entonces la discipulamos a la luz de la palabra pues, para que pueda crecer, pero también discipulamos intencionalmente a aquellos que vamos a mandar al ministerio. En esas dos directrices, en esas dos acciones, nosotros discipulamos hasta que el carácter de Jesucristo y los valores transformadores del reino estén reflejados en su vida y que ellos se puedan reproducir también. Juan capítulo 15, versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces el fruto, ese fruto permanece. Esos discípulos permanecen, no se van, crecen y se reproducen y llevan fruto y mucho más fruto, porque separados nosotros de nuestro Señor Jesucristo, que en la vida nada podemos hacer, pero cuando estamos conectados en obediencia a este propósito, los resultados son gloriosos. He ahí la importancia del discipulado
y discipular. ¿Cuál fue el modelo de Jesús? Es el modelo que nosotros queremos desarrollar. Es el modelo por excelencia. Es el modelo que da resultados y que llevan a vida eterna. Jesús eligió a 12 personas intencionalmente. Invirtió tiempo con ellos. No, esto no resulta si yo no invierto tiempo y Jesús lo hizo. Vivió con ellos intencionalmente. Se desarrolló muy intencionalmente con estas personas. La formó para continuar la obra. Y en Lucas 6:13 lo expresa. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles y los envió. Entonces ese es el modelo de Jesucristo, es el modelo que nosotros debemos de implementar en nuestras acciones, en el día a día, en el territorio, en la iglesia celular y glorificar así el nombre del Señor para que su nombre sea extendido. Hay 8 principios que queremos también mencionar y desarrollar y hablar para la edificación de la iglesia misma y para la obra misional que hemos de tener fuera del lugar donde nos reunimos los domingos, los fines de semana, y ir a las aldeas, a las comunidades, a los colonias, a los barrios, a los cantones, a los municipios, a diferentes lugares donde el Señor nos lleve y donde esté la necesidad de ser predicado este evangelio. Ahora, en estos 8 principios nosotros vemos el principio primero que es la selección, porque Jesucristo elige. En asociación tiene que ver con que Él tiene un tiempo de comunión con ellos y dedica ese tiempo. En la consagración, una dedicación especial para enviarlos al ministerio. La comunicación tiene que ver la constante palabra, siendo para ellos una instrucción que edifica. En la demostración vamos a hablar cómo Jesucristo, según la palabra y el texto mismo, Jesucristo dice en Hechos 1:1 que Jesucristo empezó a hacer y a enseñar. Jesucristo modelaba y también predicaba, pero él modelaba con el ejemplo. La delegación tiene que ver con que ya Jesús los manda a que ellos puedan dar testimonio. Es impresionante, solo hagamos una pausa porque del principio 1 al 5 vemos nosotros un proceso de formación del 6 al 7 ya vemos ese proceso donde ellos ya están replicando lo que aprendieron y están siendo ellos multiplicadores. Jesús los manda y les delega, pero también supervisa el trabajo. Porque una labor que no se supervisa es una labor que no se logra sostener en el tiempo. Necesitamos entonces nosotros supervisar y reproducirnos de esa manera y glorificar así el nombre del Señor, de tal manera que cuando hacemos lo que debemos, evangelizamos y discipulamos, el Señor añade cada día más a los que deben de ser salvos y solamente nosotros podemos tener el gozo de experimentar eso cuando lo tenemos en el terreno de la práctica, cuando dedicamos un día de práctica a la semana y constantemente estamos dando testimonio. Vamos a desarrollar cada uno de ellos y empezamos con el principio 1 que es la selección. Jesús elige personas. El discipulado es personal e intencional. Y en Lucas 6:13 dice que la palabra que el Señor eligió, y los eligió intencionalmente porque estaba formando el carácter de Él en ellos. Aquellos valores equivocados que posiblemente todos ellos tenían, fueron transformados por los valores del reino porque Jesús decide involucrarse, porque Jesús decide dedicar un tiempo, invertirse en la vida de ellos y glorificar así el nombre de nuestro Señor. El segundo es asociación. Esto tiene que ver con relación constante, con cercanía pastoral. En Mateo capítulo 28, versículo 20, la palabra dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y cuál es la razón de ser entonces de los discípulos? Porque usted y yo somos discípulos, es hacer discípulos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Enseñándoles todo lo que Jesucristo enseñó, todas las cosas que Él nos mandó. Y hoy, en una respuesta en obediencia, nosotros empezamos entendiendo que el discipulado no son programas, sino obediencia en acción, dando testimonio de esa grandeza que encontramos en Jesús. El tema de la consagración, que es el tercer principio, tiene que ver con una obediencia, obediencia al llamado. Soy consagrado, soy separado, tiene que ver con separación y la separación tiene que ver también con una dirección especial y una intención que Jesucristo da a su iglesia. Eso es transformación de vida. En Mateo 11:29a, Jesucristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces Él nos dice que debemos de llevar su yugo en obediencia. Eso significa que no es lo que yo creo, porque el yugo se pone para dar dirección, para someter. Entonces la persona que se pone el yugo, entonces es una persona obediente. Y la iglesia es obediente en hacer discípulos.
en glorificar así el nombre del Señor. Y dice, aprendan de mí. Y debemos de aprender por nuestro Señor porque Él es el ejemplo por excelencia, ¿verdad? Nosotros eso lo encontramos en la Escritura, viendo la humildad de nuestro Señor, sirviendo hasta la muerte y haciéndolo en amor y por amor a cada uno de nosotros. La comunicación, en este principio, es un principio de enseñanza constante. Es aplicando la palabra del Señor. En esta comunicación nosotros mantenemos una palabra constante de las escrituras, de esa verdad transformadora, porque si hay algo que transforma, hay algo que edifica, es la misma palabra. En Juan capítulo 17, versículo 14, la palabra declara, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces, en esta comunicación nosotros recibimos la palabra y el verbo se humanó y se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Esa palabra tabernaculizó Jesús mismo. Es la palabra que transforma, es la palabra de vida. Y esa palabra está en nosotros para que nosotros también, así como la Trinidad misma, está redimiendo al mundo de condenación y haciéndolos discípulos a través de su palabra y por la obra del Espíritu Santo, la iglesia misma el instrumento para que se pueda llevar a cabo este propósito santo y redentor de nuestro Señor. En el siguiente principio es la demostración. ¿Y qué vemos aquí? El ejemplo forma discípulos y en la demostración nosotros vemos que Jesucristo no solamente predicaba, sino enseñaba. Y en Juan lo deja muy claro, Juan capítulo 13, versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ese ejemplo es el ejemplo por excelencia. Es el ejemplo que la iglesia debe de estar viendo, el ejemplo de Jesucristo. Como hizo mi Señor Jesús con sus discípulos, como hizo mi Señor Jesús en las aldeas, con publicanos, con pecadores, con samaritanos, nosotros también debemos de hacer. Y esa palabra de amor, de fe y esperanza debe de llegar a los corazones y a la vida de estas personas. Porque el ejemplo nos he dado. Y en Juan 13:15 lo menciona. La otra es la delegación. En el tema de la delegación y los otros dos que faltan, nosotros ya vemos aquí a los discípulos tomando acciones de replicar todo lo que Jesucristo les enseñó, haciéndolos ellos mismos en obediencia, y ellos se vuelven entonces mentores de alguien más. Y en la delegación activar a los discípulos y dar responsabilidades. Y Jesucristo lo hizo en Mateo 4:19 y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El Señor les estaba delegando una responsabilidad, pero lógicamente Él los prepara, Él dedica tiempo, Él da directrices, Él tiene tiempo de comunión y de instrucción y el Señor nos manda al ministerio. Recordemos que mandó a 70, mandó a 120, los discípulos predicaron, la iglesia primitiva lo hizo y el Señor añadía cada día más en esta delegación porque en obediencia ellos se volcan y van y hacen lo que se les mandó hacer. Ahora, el tema de la supervisión es muy importante porque algo que no es supervisado no se sostiene. Entonces en la supervisión nosotros acompañamos, en la supervisión se corrige y en la supervisión se afirma. Y en Marcos 8:17 nosotros vemos a Jesús supervisando y corrigiendo a sus discípulos para que ellos puedan hacer la labor con excelencia y de esa manera honrar y glorificar así el nombre del Señor. Esto nos va a traer como consecuencia la reproducción, el fruto que permanece, ese fruto que da fruto y da más fruto y ese fruto permanece porque se entra en esa dinámica orgánica de glorificar en obediencia y de volcarnos nosotros en honrar el nombre del Señor de manera natural y el Espíritu Santo nos encamina hacia toda verdad. Discípulos que hacen discípulos. Es la razón de ser y es lo que nosotros debemos de enfocarnos. Nosotros que somos discípulos haciendo discípulos y aquellos nuevos creyentes naciendo siendo discípulos y ellos siendo discípulos. La pronta venida de Jesús está cerca. Es necesario que nosotros estemos haciendo discípulos. En Juan capítulo 15, versículo 16, la palabra dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Separados nosotros de la vid no vamos a permanecer, pero si estamos permaneciendo, ese fruto va a permanecer y va a dar más fruto para la gloria de nuestro Señor. Ahora, ¿cuál es el desafío? El desafío es ir. No nos podemos quedar nosotros en, enfrascados, cómodos,
en la zona de confort. Debemos de salir, debemos de salir, debemos de ir. La iglesia debe de ir. El problema es que estamos esperando, muchos están esperando que vengan, pero Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él fue. A él le era necesario estar con Saqueo. A él le era necesario estar en el pozo con aquella mujer para que luego Samaria también encontrara ese amor, esa fe y esa esperanza. Le era necesario estar en esos lugares con estas personas que necesitan. Entonces Jesucristo no se queda en la sinagoga. Jesucristo sale a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Es perseverante en esto. La iglesia debe de perseverar. Eso trae como consecuencia un sacrificio porque eso se rompe las barreras de la comodidad. Pero eso es gratificante el saber que estamos haciendo la obra del Señor. Pero cuando lo hacemos logramos integrar entonces a aquellos que son agregados por el ministerio que hacemos y por la obra del Espíritu Santo. Es impresionante lo que dice Lucas capítulo 15 versículo del 1 al 7, como el Señor le contesta a los fariseos y a los escribas. Y dice así, Lucas 15 del 1 al 7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él le refirió una parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Y ese es el gran desafío. Y Jesucristo lo está diciendo, que debemos de gozarnos, porque el desafío es encontrar lo que se había perdido y disipularlo a la imagen de mi Señor Jesucristo, de tal manera que esa persona también se pueda reproducir. Quiero animarles a no cortar la cadena. Me encanta lo que dice el Salmo 78, 5 y 6. Le invito a que lo pueda leer usted en su tiempo de fortalecimiento de la palabra. Pero esa parte dice que me encanta para que lo sepa la generación venidera. Y está hablando de las ordenanzas, de la palabra que se le dio a Jacob. Esa palabra debería de repetirse para que las próximas generaciones y las próximas después de ellas no dejen de hablarlo. La transmisión oral no solamente era decirlo, sino vivirlo, sino degustarlo y saber que esta palabra permanece. No cortemos la cadena, tal como Jesús lo hizo. Él lo comenzó, él dejó el ejemplo. Jesucristo eligió, Jesucristo formó, Jesucristo convivió, también Jesucristo capacitó y envió y sostiene. No lo hagamos, no lo cortamos. Jesucristo lo comenzó, Pablo lo continuó, la primera iglesia persistió en esta verdad importante y hoy con el proceso de iglesia celular seguimos en obediencia nosotros haciendo esto. Por eso la palabra dice que esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La cadena se rompe cuando alguien decide no discipular y eso es desobediencia. Una persona que no disipula está en desobediencia. Un creyente que no testifica está en rebeldía. Entonces somos llamados nosotros a discipular y a glorificar así el nombre de nuestro Señor. El reto para nosotros es obedecer. Insisto, no podemos nosotros decir que amamos a Dios si no obedecemos su palabra. La obediencia se demuestra en obedecer la palabra del Señor, en tener tiempos de comunión con Él y de obediencia, en ganar, en cuidar, en formar, en enviar y multiplicarse. Tenemos un reto tremendo. El desafío final, quiero leer lo que dice Juan capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesucristo es el modelo por excelencia, por eso mismo. Porque Él glorifica al Padre en obediencia, acabando lo que el Padre le había encomendado. Todo creyente debe de participar al menos en uno de estos proyectos, siendo discipulado, discipulando a alguien y preparándose para discipular. Es lo que estamos haciendo. En esta formación nos encauzamos para glorificar así el nombre del Señor. Fuera de esto, fuera de todo esto, no estamos siguiendo el plan de Jesús. Podríamos estar haciendo otras muchas cosas más, pero sin resultado, donde se tiene inversión de tiempo, de dinero, fuera de lo que Jesucristo nos enseña. Entonces nosotros debemos de reenfocar y dirigir a la iglesia a ser hacedores de discípulos,
Ahora, en este cierre yo quiero concluir con esto. El plan de Jesús es funcional, el Evangelio funciona, transforma, bendice, hace renacer para una esperanza gloriosa. Así que quiero animarte, amado pastor y líder, a no cortar la cadena, que puedas seguir en esa obediencia. Este año no solo vamos a crecer numéricamente, vamos a discipular intencionalmente, porque la razón de ser nuestra es discipular intencionalmente. Cada discípulo será preparado para discipular y reproducirse a la imagen de Jesucristo. Así que te quiero animar, inicia ya en obediencia y glorifiquemos así el nombre de nuestro Señor y Salvador, porque Él es bueno, porque Él es justo y su misericordia y su amor es para siempre. Hasta pronto, amados hermanos.